Buenas noches, jóvenes del grupo 4807 de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos al curso de pediatría correspondiente al ciclo 2020, que por motivos de la pandemia de coronavirus hemos tenido que modificar de las clases presenciales a estas clases virtuales en un experimento que estamos iniciando. De antemano una disculpa por la tardanza en el inicio de estas presentaciones, pero pues, por virtudes de la edad no estamos muy familiarizados con algunas de las cuestiones tecnológicas y pues, hemos tenido algunos conflictos que iremos resolviendo conforme vamos avanzando. Mi nombre es Francisco Torres, soy cardiólogo pediatra, soy su profesor titular del curso. El doctor Francisco Urbina, médico pediatra urgenciólogo, es el profesor adjunto. Los profesores invitados son el doctor Oscar Ochoa, endocrinólogo pediatra, el doctor Pablo Hernández Frías, gastroenterólogo pediatra, el doctor Mario Matos Martínez, nefrólogo pediatra, el doctor Carlos Juárez Ortiz, neumólogo pediatra, y la doctora María del Carmen Sánchez Villegas, toxicóloga pediatra. El primer tema, que es el segundo de los que vienen en su programa operativo, es la historia clínica en la edad pediátrica, y es el tema que vamos a revisar a partir de este momento. Vamos a definir la historia clínica. Es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos del niño. Se trata de un documento o un instrumento médico-legal, que es el punto de partida del razonamiento médico para definir el tratamiento y el diagnóstico de un paciente. Es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de la enfermedad. La historia clínica en el niño tiene algunas diferencias importantes de los lineamientos que se siguen habitualmente en la historia clínica del adulto, tanto en el interrogatorio como en la exploración física. La información generalmente se recaba de manera indirecta. Como médicos tenemos que reconocer la capacidad del interrogado de entender y proporcionar la información solicitada, y tenemos que realizar una exploración física adecuada para cada grupo de edad. En relación al informante, se debe procurar siempre que sea la madre o la persona que por convivencia esté más capacitada para proporcionar la información pertinente. Debe ser la persona que más conozca al paciente. Debemos tomar en cuenta también la edad y la escolaridad del informante, permitirle expresar espontáneamente sus opiniones, orientando de manera ordenada el interrogatorio para evitar que divaguen o que nos proporcionen información que no sea de utilidad para el padecimiento actual y para la historia clínica. La exploración física en estos pacientes puede presentar dificultades para quien tiene poca experiencia en la práctica pediátrica, porque los lactantes alrededor del año de edad, los preescolares, muestran mayor resistencia a que uno se les acerque o los toque. También revisten características especiales los adolescentes por todos los factores psicosociales, culturales propios de la edad. El primer punto en toda historia clínica es la ficha de identificación, que debe incluir siempre la fecha de elaboración, el nombre del paciente, su número de afiliación o de expediente en caso de corresponder a una institución de salud, la edad del paciente, el sexo, su fecha de nacimiento, su religión. Recordar que algunas religiones no permiten la realización de ciertos procedimientos, y es importante por eso saber la religión de los pacientes, y siempre consignar el nombre del informante, el parentesco con el paciente, su edad y su escolaridad. De ahí, como siempre en cualquier historia clínica, tenemos que pasarnos al padecimiento actual, alentando siempre al informante a que se refiera a las molestias principales
con la finalidad de calmar inicialmente la angustia del informante, hacer más productivo el interrogatorio y pasar a los síntomas, que estos deben, cuando sean referidos, precisarse y ordenarse cronológicamente desde su aparición hasta que lleguemos a el padecimiento actual. Si existe un diagnóstico previo emitido por otro médico, por otra institución, siempre debemos tomar en cuenta estas consideraciones. En caso de que exista una opinión diagnóstica previa, tenemos que evaluar la capacidad y la calidad del médico que lo emite o la institución que emitió este diagnóstico, sin hacer juicios a priori en relación al diagnóstico o al tratamiento ya establecidos. Cuando se hayan hecho exámenes previos o se hayan hecho estudios previos, tenemos que evaluarlos de manera cuidadosa para evitar molestias al paciente, como nuevas muestras de laboratorio, sobre todo las muestras de sangre, o para evitar gastos innecesarios al paciente. Igual tenemos que investigar los medicamentos que se han administrado. Las dosis y la duración del tratamiento son útiles para considerar la repercusión que pueda tener este tratamiento sobre el padecimiento actual. En cuanto a la exploración física, las medidas antropométricas indispensables son el peso y la talla. Sin embargo, en el niño, a diferencia en el adulto, tenemos que hacer otras mediciones importantes y existen varios puntos importantes que una historia clínica pediátrica debe contener. Y aquí hago un paréntesis para informarles que esta clase va a tener especial repercusión al final del curso, porque en la última semana del curso programado tendrán ustedes que de manera individual entregar una historia clínica pediátrica completa, de acuerdo a los lineamientos que vamos a establecer aquí. Y existen tres situaciones muy importantes que ustedes deben consignar. La primera es en relación a la somatometría. La somatometría debe incluir peso y talla, perímetro cefálico, perímetro del brazo y pierna en menores de 2 años, la medición de los segmentos superior e inferior en todos los casos, la medición de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y toda esta información tiene que estar en percentiles. Recordar que en pediatría nos basamos en edad, nos basamos en peso, nos basamos en talla, y todo esto debe estar percentilado para que nosotros podamos establecer también el diagnóstico nutricional y de desarrollo del paciente. Entonces este punto es muy importante y debe incluirlo toda historia clínica pediátrica. Dentro de la exploración física, el hábitus exterior es muy importante, la inspección general del paciente, que debe incluir siempre el sexo, la edad aparente y su relación con la edad cronológica, el estado nutricional del paciente, la actitud del paciente, su expresión facial, en el caso de los niños que ya caminen, la marcha, la presencia o no de movimientos anormales, las características del llanto, la coloración de la piel y los tegmentos, el tipo de respiración, y también el grado de cooperación y las características del lenguaje. Vamos a desglosar un poquito la inspección general, yéndonos en esta exploración física en relación cefalocaudal, pero siempre empezamos con la inspección de la piel y las fanegas. Para los que no se acuerden o los que no sepan, las fanegas son los anexos o los sucedáneos de la piel. Aquí tenemos que evaluar la coloración de la piel, la humedad, la presencia o no de erupciones, de escamaciones, de edema, de nódulos, dilataciones, dilataciones vasculares, la presencia de petequias, equimosis, hemangiomas, manchas mongólicas, quistes, herpes, variaciones de la temperatura en áreas localizadas y específicas. Recuerden que estos anexos o las faneras pues son el vello axilar y el púbico y las uñas. Entonces tenemos que evaluar este vello o el pelo axilar y pubiano, la coloración y la fragilidad de las uñas, la distribución anormal de tejido adiposo, y dentro de esto también incluimos los ganglios linfáticos. Tenemos que evaluar el tamaño, la movilidad, la consistencia, la confluencia, datos de inflamación y dolor
en las cadenas ganglionares linfáticas. La exploración física en la inspección general debe ser cefalocaudal. Empezamos en la cabeza. Ahí tenemos que evaluar la forma del cráneo, la implantación del pelo, la fragilidad, la opacidad, la presencia o no de seborrea, la presencia de tiña, la presencia de impétigo, furúnculos, parásitos como piojos y otros, el tamaño y la tensión de las fontanelas, las suturas abiertas, las suturas cerradas, si están o no cabalgadas, la presencia o no de craniotabes, anomalías óseas, en la expresión facial, la presencia o no de asimetría facial y el tono muscular, sobre todo en los casos de debilidad muscular facial. Nuestra siguiente escala es la evaluación de los ojos, empezando por la agudeza visual, la presencia o no de nistagmus, la presencia de parálisis, la evaluación de los párpados, si hay o no lagrimeo, blefarospasmo, ptosis, celulitis, chalación. Evaluamos las conjuntivas y las córneas, la presencia de queratitis, de úlceras, de opacidades, conjuntivitis, ictericia. Evaluamos también las pupilas, ahí evaluamos su simetría, la reacción a la luz, el reflejo de acomodación, la presencia de fotofobia y el fondo de ojo, buscando papiledema, atrofia de la papila y las características de los vasos del fondo de ojo. De ahí pasamos a la evaluación del oído. Recordar que este se divide en externo, medio e interno. Aquí evaluamos la agudeza auditiva, evaluamos con el otoscopio, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Ahí evaluando la integridad de la membrana, si está o no perforada, la coloración, si hay o no congestión, el abombamiento o la retracción de la membrana timpánica. De ahí pasamos a la nariz, evaluamos la mucosa nasal, su coloración, la presencia de ulceraciones, costas hemáticas por rascado, por sangrados previos, la presencia de secreción y sus características, la presencia o no de obstrucción nasal por desviación del tabique, por presencia de pólipos, por pseudomembranas, por cuerpo extraño o por hipertrofia de los cornetes. Otro punto importante pues, es la evaluación de la boca y de la faringe. Evaluar primero de afuera hacia adentro los labios, la presencia o no de malformaciones, herpes, fisuras, queilosis. Evaluamos después el paladar, su integridad, su aspecto. Evaluamos la dentadura, la presencia de caries, manchas, oclusiones o alineamiento defectuoso. Seguimos con las encías en búsqueda de abscesos, zonas de supuración, edema, úlceras. Después la mucosa interna, evaluando la coloración, la humedad, la presencia de unas lesiones herpéticas, ulceraciones, petequias. De ahí evaluamos la lengua, si hay una lengua saburral, el tamaño de la lengua, la presencia de un frenillo corto, inflamación y tumoraciones. Después evaluamos la faringe, su coloración, la presencia de inflamación, secreción, hiperplasia linfoide, pólipos, asimetría, evaluamos el reflejo faríngeo también. Y finalmente las amígdalas y las adenoides, evaluando, buscando la presencia de hipertrofia, enrojecimiento, edema, exudados, úlceras, pseudomembranas, abscesos. El siguiente punto en la evaluación, ya yéndonos hacia abajo, pues sería el cuello, evaluando la forma, la presencia de edema y dolor a la palpación, la flexibilidad del cuello, la posición de la tráquea si está central lateralizada, la presencia de la glándula tiroides y su tamaño y consistencia. De ahí pasamos al tórax, evaluando el tamaño, la forma y la simetría del tórax, los movimientos, el tipo de respiración, la frecuencia respiratoria, la presencia de retracción, alteraciones durante la respiración, los campos pulmonares, evaluando las características del murmullo vesicular. Recordar que el número de respiraciones por minuto es mayor en el niño que en el adulto, que el murmullo tiene mayor intensidad y pueden ellos tener respiración ruda de manera normal. En cuanto a la auscultación cardíaca, de acuerdo a los focos de auscultación, recordar también que el número de contracciones es mayor que en el adulto. El choque de la punta se localiza generalmente en el cuarto espacio intercostal en el niño, en la línea medio clavicular.
que el primer ruido es más nítido que el segundo ruido y que los ruidos son más intensos en los focos accesorios pulmonares, es decir, en el accesorio pulmonar que en el accesorio aórtico. Recordar que el corazón de los niños es predominantemente derecho y conforme vamos creciendo, nuestro corazón va cambiando hasta que en la edad adulta el corazón izquierdo es más grande o predomina sobre el corazón derecho. Investigar signos de cardiopatía, detectar la presencia o no de soplos y de alteraciones en el tamaño del corazón. En el abdomen, evaluamos la forma y el volumen, la presencia de hernias de pared abdominal, la cicatriz umbilical, buscando también la presencia de hernias o secreción. Evaluamos la peristalsis, su localización, la dirección del movimiento peristáltico, los reflejos cutáneos, la presencia de hiperestesia, el tono muscular, si hay dolor a la palpación superficial o profunda, si este dolor está localizado o está generalizado, recordar los cuadrantes, evaluar cómo está la respuesta a la presión directa, cuando cede el dolor, el signo de rebote, por ejemplo, evaluar las vísceras como el hígado en cuanto a su tamaño, consistencia, dolor, el vaso, los riñones, la vejiga, la presencia de tumoraciones y si estas están presentes, pues evaluar su localización, tamaño, forma, consistencia y movilidad y si generan o no dolor durante la evaluación. En la evaluación de las extremidades, pues buscar deformidades congénitas como la luxación congénita de la cadera, las anomalías de las falanges, acondroplasia, o las adquiridas como el raquitismo, la sífilis, tuberculosis, que ya son raras, pero sí se pueden presentar, la presencia de artritis reumatoide, evaluar también las articulaciones, evaluando, buscando si existe o no aumento de tamaño, aumento o alteraciones en la sensibilidad, en la temperatura, la coloración y la movilidad articular. De ahí el siguiente punto, la siguiente escala, es la evaluación de los genitales, que es una exploración difícil. Recordar que son niños y que pues también tienen ellos, a pesar de su edad, pues tienen pudor y siempre tiene que ser uno cuidadoso en la exploración física genital y siempre informar al familiar presente lo que vamos a hacer para evitar conflictos o malos entendidos. Ahí buscaremos deformidades y hernias. En el caso del niño, evaluar el pene, ver si hay onofimosis, adherencias prepuciales y pospadias. Evaluar los testículos, tamaño, la presencia de hidrocele, criptorquidia, transiluminación para búsqueda de tumores. Evaluar también el cordón espermático, sus elementos, evaluar si hay onoquistes o varicocele. Y en el caso de las niñas, la vulva y el himen, si hay secreción, inflamación, el tamaño del clítoris, sobre todo, esas son las partes importantes. En cuanto a la evaluación del ano y el recto, buscar atresia, fisuras, fístulas, condilomas, prolapso rectal, eritema perianal. Y por último, el sistema vascular periférico, las características del pulso, las variaciones de una extremidad a otra, como el caso de la coartación aórtica, en la que los pulsos disminuidos o ausentes están en las extremidades inferiores, o la persistencia de conducto arterioso, en el que los pulsos son amplios. Y también buscar cambios de coloración en la piel, tanto localizados como generalizados, y la presión arterial. En relación al pulso, recordar que es variable en los lactantes, a menos que se tome durante el sueño o en completo reposo, y recordar que pues, se va a acelerar en los niños que están muy inquietos o llorando. En cuanto a la presión arterial, pues es difícil precisarla en niños pequeños, requiere de manguitos de tamaño adecuado. En el caso del neonato se puede utilizar la técnica de blanqueamiento, pero bueno, tiene que ser uno familiarizado con esta técnica para que no cometamos errores. De aquí nos vamos a ir a la evaluación neurológica, que es muy importante a cualquier edad, pero más en el niño. Aquí tenemos que evaluar, hacer una exploración neurológica general, después los nervios craneales, los reflejos, el sistema motor y sensorial, la columna vertebral. Evaluar en la exploración general el estado mental, ¿sí? El nivel de conciencia, la escala de Glasgow, si el paciente coopera, ¿no? Su orientación en niños que ya puedan informarnos esto en cuanto a tiempo, lugar y espacio, actitudes o movimientos anormales, memoria, reflejo de amor en los más pequeños, la presencia de quejido, irritabilidad, el grito cefálico, reflejos de búsqueda, succión, deglución en el caso de niños pequeños, en el que el paciente que ya pueda cooperar más, pues el lenguaje y el cálculo de acuerdo con su edad y nivel de conciencia.
Siempre medir el perímetro cefálico, recordar que se mide de oreja a oreja a nivel del punto más alto de implantación del pabellón auricular y la parte más prominente en la región de las jivas frontales y el occipital. Debemos describir las fontanelas, describir el drenaje venoso del cuero cabelludo, evaluar si hay o no atrofia unilateral de la cara, que se puede asociar a atrofia unilateral de extremidades, porque en pacientes con lesiones cerebrales focales que se producen en la infancia puede haber atrofia tanto en las extremidades como en la cara. Evaluar en el cuello, ya lo hemos comentado, dolor espontáneo producido por la palpación, limitación de los movimientos de flexión y extensión, de flexión lateral, rotación lateral, deformidades y el sostén cefálico. En cuanto a la evaluación de los nervios craneales, pues no vamos a andar mucho en describirlos, pero lo importante pues es identificar la percepción olfatoria, la agudeza visual, las pupilas en cuanto a su tamaño, simetría, reacción a la luz, la presencia de estrabismo, la asimetría facial al realizar movimientos voluntarios o involuntarios de la cara, la agudeza auditiva, la desviación de la úvula y el reflejo nauseoso, la exploración del esternocleidomastoideo y los trapecios y la protrusión de la lengua en la línea media si hay o no atrofia o alguna alteración. Los reflejos osteotendinosos, recordar que son el bicipital, tricipital, radial, patelar, aquiliano y la presencia de clonus patelar o aquiliano. Y los reflejos superficiales, recordar los abdominales, los cremasterianos, los plantares, el de Hoffman, Oppenheim, Chaddock. En el recién nacido, el reflejo de Moro, el reflejo tónico del cuello, el de prensión, succión, deglución, búsqueda. Evaluar también la coordinación, la prueba de nariz, los movimientos alternos rápidos, la prueba de talón rodilla tibia o el pie del paciente al índice del examinador, la presencia de temblores o dismetría. También la búsqueda de fenómenos autonómicos, como áreas de resequedad o de hipersudoración cutánea. Evaluar la uniformidad de la temperatura corporal, si existe o no síndrome de Horner y el reflejo cilio-espinal. En cuanto a los sistemas motor y sensorial, evaluar el desarrollo muscular, la eliminación a movimientos pasivos, movimientos voluntarios, debilidad, atrofia, hipertrofia, el tono muscular, si hay una espasticidad, rigidez, movimientos involuntarios como temblores, fasciculaciones mioclónicas, movimientos atetóxicos, distónicos, movimientos coreicos, hemivalismo, tics y eventos convulsivos. Y evaluar también la sensibilidad superficial, el dolor, al tacto y la temperatura. En relación a la columna vertebral, los signos meningios, rigidez de nuca, el Kernig, cinsque cefálico contralateral, rigidez, dolor espontáneo producido por la percusión, la disminución o desaparición de las curvaturas normales de la columna, la presencia de deformidad como cifosis, escoliosis, lordosis, espasmo de los músculos paravertebrales, flexión, extensión, flexión lateral, rotación hacia los lados, la limitación de los movimientos o la aparición de dolor al efectuarlos. Buscar también signos de compresión radicular, opistótonos, buscar deformidades congénitas como la espina bífida o el mielomeningocele en sus variantes, la presencia de quiste pilonidal o de deformidades adquiridas como la escoliosis más frecuentes en la edad escolar y al inicio de la adolescencia. Regresando ya al interrogatorio, en cuanto a los antecedentes familiares, en caso de muerte o enfermedad de los padres, tenemos que precisar las fechas de estas enfermedades y las causas, en el caso también de la defunción. También el número de embarazos previos, cómo terminaron, si hubo o no abortos y si hubo abortos, cuánto tiempo duró este embarazo y la causa del aborto, si es que se conoce. Anotar con precisión todos los antecedentes patológicos en padres y en hermanos que pudiera estos datos tener relación con el padecimiento actual del paciente. En antecedentes personales no patológicos son importantes los antecedentes de alimentación desde el nacimiento del paciente hasta la edad actual, así como los hábitos de higiene,
las características del desarrollo desde la gestación hasta el momento actual y precisar las fechas de las inmunizaciones. Y aquí hacemos otro paréntesis para decir que la historia clínica tiene que incluir el esquema de vacunación. No es adecuado que nosotros pongamos vacunas al corriente, inmunizaciones al corriente, completas para edad y sexo, no. Tenemos que hacer un mini esquema de vacunación de acuerdo a la del paciente, incluir el número de dosis, las que tiene y las que les faltan. Ese es el segundo punto que se califica a la hora de evaluar la historia clínica. Pues hasta aquí llevamos dos, la somatometría completa con percentilas y las inmunizaciones. En cuanto a la alimentación, aquí es importante precisar hasta qué edad recibió alimentación materna exclusivamente, en qué momento fue su lactación y después el destete. En relación a la alimentación actual, precisar en número de días por semana cuántas veces come carne, leche, huevo, frutas, cereales, verduras, legumbres, pescado, y si ha recibido algún alergénico como cítricos, huevo antes de los 2 años de edad. En cuanto a la higiene, es importante precisar si el paciente tiene un WC tipo inglés o una letrina o, aunque casi que esté en desuso aún, hay comunidades que se practica el fecalismo al aire libre. Interrogar si se cuenta con agua intradomiciliaria en sus casas. En cuanto al baño, bueno, cuántas veces a la semana se hace el baño, el aseo dental, el cambio de ropa y la convivencia con animales. En relación a la habitación o a la vivienda, bueno, pues de establecer si se trata de un jacal, una vecindad, un departamento, una casa sola, los materiales con los que está construido el domicilio, el material con el que está construido el piso, el número de habitaciones, el número de ventanas para establecer la ventilación y el número de baños que hay en la casa, si la colonia o el lugar donde viven cuenta con servicios públicos adecuados, cuáles sí y cuáles no. En cuanto al desarrollo psicomotor, tenemos que precisar las edades en las que el paciente empieza a seguir objetos, se establece la sonrisa social, el sostén cefálico, en qué momento se sentó, en qué momento caminó, sus primeras palabras, el control de esfínteres y en el caso de los niños que ya acudan a la escuela, en su grado de escolaridad y el aprovechamiento escolar, si ha reprobado o no. Recordar que actualmente por indicaciones o instrucciones de la Secretaría de Educación Pública ningún niño puede ser reprobado, salvo que los padres establezcan que su hijo no reúne los requisitos para aprobar el año y entonces por petición de los padres sí puede un paciente, de un paciente cualquiera, un niño, repetir un año escolar. El tercer punto importante en la historia clínica, algo que no hacemos comúnmente, es la realización de un odontograma para evaluar el desarrollo dental. No somos odontólogos, pero somos pediatras, el niño es un todo y tenemos que evaluarlo como tal y es muy importante la dentición porque nos ayuda también a establecer en parte también el desarrollo, eh, sobre todo el desarrollo óseo. Entonces es muy importante en el odontograma establecer si existen piezas ausentes, piezas que ya se hayan caído, piezas que están por nacer, si el niño tiene o no alguna corona, si tiene alguna oclusión, si tiene algún tratamiento dental. Eso es muy importante para el desarrollo. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, siempre precisar los que hayan podido influir en el crecimiento, en el desarrollo, en el estado nutricional y el padecimiento actual del paciente. Establecer las enfermedades infecciosas que haya padecido, los accidentes y traumas, la presencia de alguna cirugía, aunque sea cirugía menor, las alergias, las transfusiones y las alteraciones del desarrollo. En cuanto al diagnóstico, el padecimiento que se estime como primordial se pondrá siempre en primer término y a continuación todos los padecimientos concomitantes, sin omitir diagnósticos nosológicos que puedan orientar en relación a la evolución o al padecimiento. Si no se llega a formular un diagnóstico definitivo, establecer el carácter de diagnóstico presuncional y se deberá ratificar o rectificar posteriormente. Y también es muy importante establecer el desarrollo nutricional
el diagnóstico nutricional del paciente y del desarrollo psicomotor. En cuanto al pronóstico, hacer siempre consideraciones sobre la gravedad del padecimiento actual y del pronóstico para la vida como la función. Es muy importante establecer estas dos situaciones para evitar conflictos posteriores o evitar omisiones en estos casos. En cuanto al tratamiento, las medidas de tratamiento deben estar formuladas de acuerdo a las condiciones clínicas de cada caso. Los exámenes de laboratorio y gabinete deben encaminarse a ratificar o rectificar el diagnóstico. La prescripción debe anotarse siempre claramente y siempre el médico debe cerciorarse que las instrucciones han sido comprendidas de manera adecuada por el personal de enfermería o el personal paramédico que proporcionará el tratamiento, porque de no ser así se pueden cometer errores que pueden en un momento dado poner en riesgo la vida del paciente. Siempre tiene que seguirse un orden, la realización de la historia clínica debe ser sistemática, de acuerdo siempre a un orden establecido para evitar omisiones en todo lo que acabamos de mencionar. En relación a la historia clínica pediátrica, esa es toda la información que consideramos pertinente para que ustedes puedan hacer el ejercicio de la historia clínica. Entonces recuerden que en la última semana del curso habrá que entregar este documento por escrito en el formato que ustedes lo prefieran, considerando estos 3 puntos que les di como puntos importantes: la somatometría con percentilas, el cuadro de inmunizaciones completas de acuerdo a la edad de cada paciente y el odontograma. Espero que esta información sea de utilidad. Estamos haciendo el esfuerzo por apoyarnos con la tecnología en estos momentos en los que es muy importante que nos mantengamos lo más alejado posible. Ustedes que están en formación de los centros hospitalarios, que no es lo ideal en la educación médica, sin embargo, bueno, ante las circunstancias especiales, pues vamos a hacerlo de esta manera, con los inconvenientes que esto pueda generarnos. De antemano les agradezco su atención. No olviden darle like a la presentación, como dicen los youtubers, para que sepamos que estuvieron aquí, que estuvieron escuchando esta presentación, y sus comentarios pueden poner también aquí en el canal de YouTube, preguntas, sugerencias, comentarios. Gracias por su atención, buenas noches, una disculpa por la hora. El día de mañana hablaremos de la relación médico-paciente. Buenas noches.